Bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestro segundo seminario de Geosalud. En el seminario de hoy día nos acompaña Yetro Contreras. Yetro es geógrafo y licenciado en ordenamiento territorial. Él es experto en sistemas de información en salud y trabaja en la Seremi de Salud de Tarapacá, en el norte de Chile, donde han hecho un trabajo bien interesante en el uso de sistemas de información geográfica, que es algo que nos va a mostrar en el tema específico del COVID, pero ellos han hecho muchos más trabajos con respecto a zoonosis, a la vigilancia de mosquitos, por ejemplo, que creo que son temas también importantes, y si nos alcanza el tiempo vamos a poder comentar. Eh, Sin más presentaciones y alargarnos más porque el tiempo se hace corto, los dejo y le quiero agradecer a Yetro por la predisposición y el entusiasmo que tuvo en el momento que le comentamos de hacer este seminario. El tema que nos va a presentar es el uso de los sistemas de información geográfica para la gestión de la pandemia, la experiencia que han tenido en la región de Tarapacá. Así que, Yetro, muchas gracias por estar con nosotros y todo tuyo, el público. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la presentación, también por la invitación. Estoy bien contento de poder presentarles hoy, así que voy a ir con la presentación. ¿Me comentan si es que se ve? Perfecto. Bueno, la verdad que, bueno, como todos saben, ¿cierto? Durante este último tiempo hemos estado azotados por el tema de la pandemia, por SARS-CoV-2, ¿cierto? No fuimos la excepción en Iquique y, bueno, Tarapacá mismo, y comenzamos a realizar algún trabajo relacionado con la información territorial y también los datos propiamente de COVID, ¿ya? Para iniciar, quiero contextualizar un poquito nuestra región, ¿ya? Esta es la primera región de Tarapacá, que se compone de 7 comunas y la mayor concentración de población se encuentra en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, ya representando alrededor del 90% de la población regional, ¿ya? A raíz de lo mismo, es que nosotros trabajamos en esas dos comunas básicamente, puesto que el resto de las comunas son más bien rurales y por otro lado, ¿cierto? En su composición es mucho más pequeña, por lo tanto los poblados en términos de gestión municipal son un tanto más sencillos de abordar, ya en términos de comunidad y gobernanza. ¿Ya? También quería comentarles cuál es nuestra realidad en relación al sistema de la red de salud. En Iquique contamos con 4 CEFAM, lo mismo en Alto Hospicio, además de 2 SECOF, ya por cada comuna. ¿Ya? Lo que hace que nuestro sistema de red de asistencia primaria es un tanto precaria para poder resistir los embates, ¿cierto?, de un gran volumen de población enferma. Además, contamos con tan solo un hospital regional, ya por lo tanto la carga que nosotros recibimos fue de gran impacto, ya lo que saturó la red y también a los trabajadores de la misma, ¿no? A raíz de esto, nos propusimos generar un trabajo, como les comenté, con información territorial, básicamente con información censal, ¿ya? Donde nosotros definimos identificar las zonas críticas por contagio de COVID, ¿ya? De acuerdo a los factores de vulnerabilidad en las áreas urbanas de la provincia de Iquique, ¿ya? Y bueno, nos trazamos como objetivo general representar la distribución espacial de los factores socioeconómicos que inciden en el contagio de esta enfermedad, espacializar los casos de COVID-19 mediante puntos y densidad de kernel, que son mapas de calor, definir con estos instrumentos zonas de fiscalización mediante la densidad de casos para evaluar el comportamiento intrapoblaciones, ¿ya? Con esto tomar acciones sanitarias en determinados lugares y también mediante la estrategia de salud que se nos propuso, aislar los casos positivos que no cuenten con condiciones para realizar las cuarentenas en sus domicilios, ¿ya?
Para realizar este trabajo, nosotros ocupamos la metodología de la Subdere de evaluación del riesgo, ¿ya? Para ello definimos las zonas críticas, ¿cierto? Mediante dos procesos. El primero fue definir la vulnerabilidad, y para ello nosotros utilizamos 4 factores, ¿ya? Que son incidentes dentro de la conexión o interacciones que pueden tener las personas, ¿ya? En ese sentido, ocupamos la densidad de población, el hacinamiento, la densidad de adulto mayor y las patentes comerciales. ¿Ya? El adulto mayor lo utilizamos porque es una población de alto riesgo que normalmente tiene una cantidad bastante de enfermedades de base, ¿ya? Bueno, en primera instancia, ¿cierto? Definimos qué era la densidad de población, ¿ya? Y que esto se entiende, ¿cierto? Con la relación entre el número de personas que viven en un territorio, ¿ya? Y se pueden expresar en habitantes por kilómetros cuadrados, metros cuadrados u otra densidad. Para el caso, nosotros utilizamos la población total por manzana y la dividimos por la superficie de hectáreas por manzana. ¿Ya? Esto nos permitió caracterizar, ¿cierto?, el tipo de vivienda y el tipo de manzana donde habitan nuestros residentes. ¿Ya? Y bueno, ocupamos 5 criterios o categorías, desde el bajo al alto, para poder identificar dónde están estas concentraciones de población, ¿ya? Y cómo se distribuyen en el territorio. Así también ocupamos el índice de hacinamiento, que básicamente es el porcentaje de viviendas particulares, particulares ocupadas con moradores presentes, ¿ya? En donde existe más de 2,5 personas por habitación destinada para uso de dormir. ¿Ya? Nosotros tenemos uno de los mayores índices como región de hacinamiento, por lo tanto, para nosotros es un factor clave en relación a estas interacciones entre personas. ¿Ya? Para el caso, ocupamos la información que estaba disponible del Instituto Nacional de Estadística, y esta está a nivel de zona censal, ¿ya? Que son unidades de aproximadamente 2.000 viviendas. ¿Ya? Por lo tanto, se distorsiona un tanto las zonas donde tenemos esta mayor concentración de precariedad, ¿cierto? No obstante, mediante la lámina anterior se pudo especificar, ¿cierto?, dónde están las mayores concentraciones de estas dos poblaciones. ¿Ya? Bueno, como les comenté, también la densidad de adulto mayor, esto se pudo expresar por manzana, ¿cierto? Porque para nosotros son un grupo de riesgo al coronavirus por la presentación de patologías de base. Por lo tanto, era una población a la cual resguardar y teníamos que identificar su distribución en el territorio. ¿Ya? Ahí nosotros podemos identificar dónde están las mayores concentraciones y valga decirlo, ¿cierto? Están relacionadas estas 3 primeras láminas en los cascos más antiguos de habitabilidad de nuestro sistema comunal. Y por otro lado, trabajamos con las patentes comerciales, porque efectivamente existe un intercambio de dinero y una mayor interacción entre personas. Por lo tanto, era importante identificar en dónde estaban y qué tipo de comercios eran. Para el trabajo hicimos una ponderación con las patentes comerciales registradas en el municipio, en donde excluimos la zona comercial de Sofri, porque, bueno, estaba cerrada durante el periodo de pandemia, ¿ya? Ahí también logramos determinar dónde están las mayores concentraciones y mediante este análisis de ponderación, identificar cuáles eran los comercios que eran con mayor riesgo o que aglutinaban y acercaban a más personas. Una vez definido estos 4 factores que estaban en formato vectorial, ¿ya? ¿Cierto? En formato de polígono, nosotros lo que hicimos fue convertirlos a raster, ¿ya? Que básicamente transformamos las imágenes de vectores y los datos que incluyen estas cartografías a números. Por lo tanto, cada una de las celdas que componen estas 4 láminas se trabajaron en este de generar una suma ponderada y que nos permitiera identificar cuáles eran los lugares con una mayor presencia, ¿ya? ¿Cierto? De esta vulnerabilidad. Por lo tanto,
mediante el cálculo algebraico de mapa, generamos una suma y nos dio como resultado un mapa de vulnerabilidad, en donde podemos identificar la población que está inmersa en ese sistema, ya calculando, bueno, los totales de población, totales de vivienda, y también identificar qué porcentaje de población está circunscrito en estos factores, dándonos como mayor cantidad de personas, 43%, o de habitantes que están en un porcentaje medio alto de vulnerabilidad, completando los otros más grandes porcentajes, que son el 25 y el 23%, como alto y medio. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una gran concentración de población que está sujeto a este tema. Para definir la amenaza, trabajamos mediante la espacialización de datos. Ahí tuvimos que, bueno, normalizar bases de datos, georreferenciar con bases de datos oficiales, en este caso las bases de Epivigila, georreferenciando normalmente el 92%, entre el 90 y 92% de los casos. ¿Ya? Esta etapa preliminar nos permitió identificar dónde estaban no solamente las concentraciones, sino que también genera una hoja de ruta para las fiscalizaciones de los casos positivos. ¿Ya? Esto para poder dar cumplimiento a la cuarentena que se decretó por el hecho mismo de estar enfermo, y también el aislamiento en caso de que no pudieran realizarlo en su domicilio. ¿Ya? Bueno, para generar esta espacialización del mapa de calor que ustedes pueden ver acá, nosotros utilizamos un índice de caminabilidad que se refiere al desplazamiento que pudiéramos tener nosotros en condiciones normales para ir por un bien o un servicio. ¿Ya? Esto está definido con alrededor de 500 metros de donde uno vive, ¿ya? Y mediante la cuarentena nosotros definimos que eran 250 metros lo que uno se desplazaría por un bien o un servicio. Por lo tanto, generaríamos un recorrido en torno a nuestros barrios, ¿ya? De no más allá de 3 cuadras. ¿Ya? Bueno, esta es una muestra en un periodo de tiempo en donde se pueden ver esas concentraciones, y estas concentraciones también las utilizamos para identificar qué cantidad de población o cómo disminuimos la cantidad de casos permanentes en los territorios cuando los trasladamos a residencia sanitaria, que fue una de nuestras primeras acciones que tomamos en relación a la contención de la pandemia. Ustedes pueden ver en las láminas de la derecha dónde estaban las concentraciones en primera instancia y en un mismo momento el traslado a la residencia sanitaria y cómo se iba difuminando estas altas concentraciones. ¿Ya? Esto también lo hicimos para Alto Hospicio, en donde tuvimos una cantidad importante de casos, dadas las interacciones domiciliarias que se daban y que se dan, ¿cierto?, en algunos periodos. Acá podemos ver desde mayo a julio, ¿cierto?, cómo se fue dando la concentración de casos en las comunas de Iquique y de Alto Hospicio. Fueron los momentos más álgidos de la pandemia, en donde teníamos una concentración sobre los 1000 casos activos. ¿Ya? Definido estos dos ítems, mediante el cruce, ¿cierto?, la multiplicación, definimos las áreas críticas, en donde multiplicamos en la misma razón raster ambos resultados para definir las áreas críticas. ¿Ya? Mediante este instrumento poder definir dónde tomábamos acciones de vigilancia y de monitoreo en relación al comportamiento interno, ver el uso de mascarillas, ver el cumplimiento real de la cuarentena a la cual estuvimos sometidos, ¿cierto? Y ahí podemos ver cómo se representa, ¿cierto?, la vulnerabilidad con esta amenaza, dando de alguna manera las áreas más riesgosas o donde tuviéramos nosotros que generar mayores cuidados dentro de nuestro sistema comunal.
Eso, bueno, en Iquique y en Alto Hospicio, ¿cierto? Los casos se dieron o donde mayormente se concentraron fueron en los cascos antiguos, como les comenté, y también tuvimos algunos outliers o zonas más críticas de conocer en relación a la cantidad de campamentos que nosotros tenemos acá en la región, particularmente en Alto Hospicio, donde tenemos un sistema importante de crecimiento de viviendas en lugares donde no está definido por el plan regulador crecer. ¿Ya? Y parte de las utilidades que tuvimos con este trabajo fue identificar y caracterizar la población que compone el sistema regional. Esto nos permitió dar apoyo a la gestión y la toma de decisiones con la información territorial actualizada, que es lo que disponíamos en este momento, con una mirada y pertinencia territorial para poder llegar a las personas y también darle un enfoque y direccionalidad de acciones preventivas, tanto a la fiscalización, a la destinación y la búsqueda de casos positivos, ya enviarlos a residencias sanitarias, y orientamos también la búsqueda activa de casos mediante los exámenes PCR. Con las láminas que ustedes vieron anteriormente, nosotros definimos áreas donde teníamos que ir a hacer tanto acciones de fiscalización como también toma de muestras PCR, digamos, direccionado hacia las comunidades. ¿Ya? Eso es un poco lo que hemos hecho actualmente en nuestra región. Hemos definido tanto las acciones de prevención, de control, y hemos podido gestionar mediante esta herramienta la pandemia en estos meses. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrar en relación al trabajo que realizamos en nuestra Seremi. Bueno, muchas gracias, Yetro. Les recuerdo, si pueden hacer algunas preguntas y consultas a través del chat. Vamos a dar también algunos minutitos para que puedan salir y comentar o hacer algunas otras preguntas. Em, Quisiera darle la palabra a dos de nuestros académicos de Geosalud para que comenten o le hagan algunas preguntas a Yetro. Así que dejo a Ricardo y posteriormente a Marco si pueden realizar algún tipo de comentario, su apreciación respecto al trabajo y a lo que ven. Ahí sí. Oye, excelente trabajo, ¿eh? Me gustó mucho. Tengo algunas preguntas de algunos índices, pero mira, voy a ir por otra pregunta. Yo al ver este trabajo, uno, valga la redundancia, se pregunta ¿cómo se hace en otros lugares, acá dentro de Chile? Es decir, uno ve mucho lo que pasa, acá hay muchas noticias sobre el Instituto de Sistemas Complejos, etcétera. Veo que ustedes hacen un gran trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva, lo que se hace a nivel de autoridades, a nivel de toma de decisiones? ¿Qué tanto los pescan en ese sentido? Porque a veces cuesta mucho llegar a ciertas autoridades, gobiernos centrales, sabemos que hay diferencia entre gobiernos centrales y gobiernos más locales, digamos, y esa comunicación no siempre es tan fluida. Eso quería consultarte. Mira, muy buena pregunta. La verdad es que en un primer comienzo, la verdad es que nosotros manifestamos, bueno, particularmente yo y la jefa de salud pública, la importancia que tenía el representar los casos, saber dónde estaba ocurriendo, dónde estaba la incidencia, ¿cierto? Y qué y cómo era el sistema en donde estas personas viven. ¿Ya? Desde esa perspectiva fue un muy buen insumo para poder definir cómo fiscalizar y dónde fiscalizar, que fundamentalmente es nuestro rol como Seremi. ¿Ya? En relación a las otras autoridades, también se establecieron coordinaciones con el Comando Conjunto Norte, quien fue, en definitiva, quien de alguna manera gestionó y llevó a cabo como cierta gestión,
¿cierto? En términos de que los militares salieron a la calle, tuvieron que fiscalizar, tuvimos que generar ciertos controles, y a partir de esta información se desplegó ese batallón en terreno, digamos. Costó instalarlo, costó manifestar qué es lo que teníamos que hacer, porque era algo bien desconocido. Y en definitiva también las otras autoridades o los otros sistemas no son conocedores realmente de qué es lo que ocurre en el territorio, y menos, ¿cierto? Cómo funcionaba el tema de la transmisión y cómo se debiera cortar. A partir de esto, por ejemplo, se definió una zona donde no podían ingresar vehículos, puntos de control de desplazamiento, quiero decir. Básicamente eso. Nos costó instalar el tema a nivel de gobierno regional, quizá. Pero, no obstante, la autoridad local de salud, ¿cierto? Constantemente miró nuestra cartografía, se interesó bastante, y bueno, mediante eso los demás departamentos se pudieron articular en función de dar respuesta a lo que ocurría en los territorios. Así que eso para nosotros fue realmente gratificante. Y bueno, el tema también del muestreo aleatorio que se hizo de PCR, ¿cierto? Logramos identificar y capturar con antelación muchos casos, ¿ya? De personas que decían, no, yo probablemente no estoy enfermo, es un resfrío nomás, y logramos pesquisar de manera oportuna bastante. ¿Ya? Y poder aislar también, que fue lo principal. En algún minuto los mayores contagios que tuvimos fue en relación al no cumplimiento de cuarentena. Por lo tanto, la gente decía, no, bueno, me pongo la mascarilla, voy a comprar igual. Los almacenes de barrio, fundamentalmente, que surtían de insumos a las personas, también estaban en esa mirada. Por lo tanto, teníamos que ver el funcionamiento, les dimos... bueno, hicimos charlas, medidas de cómo poder contener un poco, ¿cierto? Y para poder funcionar tranquilo. O sea, en algún minuto no había nadie en la calle y bueno, estábamos requiriendo servicios y insumos. Perdón, ese que cuando dices costó llevar esto, costó convencerlo, ¿es por escepticismo? ¿Es por no conocer, es por el miedo a algo nuevo? Algo que no sé, pues no dominan, no han visto antes. ¿A qué crees tú que se debe? Porque eso nos Yo cuesta pienso a todos. que es una mezcla, porque en definitiva, cuando tú ves un mapa de calor, tú ves una concentración, pero las concentraciones no son expansibles, o sea, no es un contaminante que se está dando. Entonces nosotros lo que estábamos fundamentalmente diciendo es que una persona enferma se va a mover en un radio alrededor de su vivienda para ir por un bien o un servicio, y lo más probable es que por las condiciones socioeconómicas que tiene no mantiene no cultiva las medidas de seguridad, en definitiva. O sea, era muy cierto que vimos niños jugando en las calles, que vimos gente sin mascarilla, visitándose. Entonces, ese tipo de cosas cuesta desde afuera mirarlas. O sea, tenemos un gran sistema en donde podemos mirar todo, pero definirlo y trabajar a una escala de detalle, ¿cierto? Cuesta más. Y por otro lado, también el recurso humano. El recurso humano Claro, es limitado en relación claro. al volumen de fiscalizaciones y al volumen de intervenciones que tuvimos que hacer. O sea, eso ya es como otro análisis, ¿no? Tuvimos la posibilidad también de mirar y de capturar los datos de cómo y cuánto fue nuestro alcance a nivel comunal, y la verdad es que la cantidad de sumarios, la cantidad de fiscalización y de intervenciones territoriales que hicieron fueron sorprendentes, o sea, superando claramente, más allá de lo que es la pandemia, ¿cierto?, lo que podemos hacer en años normales, ¿ya? Tomando en cuenta que también tenemos el trabajo de la Seremi no paró. Por lo tanto, tuvimos que contratar un montón de recursos humanos, generar estos feedbacks con la gente que hace seguimiento y poder ir teniendo los insumos a diario. O sea, nosotros lo que hacíamos fundamentalmente era recibir el dato un día, que ya venía pasado. O sea, por ejemplo, los positivos del día de ayer nos llegaban el día de hoy,
para mañana salir a fiscalizar y poder ir aislando, ¿ya? Y esto también correspondía hacer una encuesta para saber de cómo era el sistema interno de las viviendas, para saber si aislábamos a las personas y en su propio domicilio, o bien si no tenían esa opción, la residencia sanitaria. También utilizamos esta información, sobre todo el mapa de vulnerabilidad, para poder entregar las ayudas que se dieron de los gobiernos regionales, el tema de las mercaderías, algunos apoyos económicos, también, bueno, posteriormente los bonos y todas esas medidas que implementó el gobierno, también se llevaron a estos barrios que estaban obviamente más empobrecidos y que tenían menos acceso tanto a internet como a otros medios para poder lograr adquirir estas ayudas. Oye, bastante rápido los datos, ¿ah? O sea, por más que, claro, el diagnóstico de una persona hoy es el reflejo de algo, de un proceso de contagio, de incubación que pasó Sí, hace claro. más, pero si te llega hoy, lo procesas, o sea, ayer, lo procesas hoy y ya mañana estás fiscalizando, es un proceso bastante eficiente y rápido que han hecho. Así que yo creo que es algo bien interesante. Quería darle la palabra a Marco, también parte de nuestro académico de Geosalud, para que haga sus comentarios. Tenemos algunas preguntas también en el chat que te las voy a hacer después de la intervención de Marco. Marco, adelante. Sí, gracias, gracias Cristian. Felicitarte, Yetro. Me parece un excelente trabajo. Aquí hay mucho trabajo detrás, mucha información. Así que no me queda más que felicitarte. Y quiero sumarme un poco a la pregunta de Ricardo en la misma línea. Él te preguntaba por las autoridades, digamos, yo te quiero preguntar por el otro lado, digamos, ¿qué pasa con este tema de la conexión que tiene toda esta información respecto a la comunidad, a la gente? Ya, tal vez para buscar generar conciencia. No sé si de alguna forma esto también traspasó hacia ese lado de una manera directa, de una manera indirecta, a través de los medios de prensa. Y si no, ¿cómo te hubiese gustado? ¿Qué hubiese sido? ¿Qué aplicabilidad ves tú por ese otro lado con respecto a la comunidad? Es interesante tu pregunta, Marco, porque la verdad es que también fue un tema tratarlo, porque normalmente se habla de la estigmatización de los barrios, particularmente los barrios más empobrecidos. En algún minuto esto salió a la luz, se mostró mediante prensa y en algunos canales oficiales de las autoridades regionales, pero no fue algo masivamente conocido, ¿ya? Fundamentalmente por resguardar la identidad de los barrios y la identidad de las personas, o sea, en términos de puntualidad no se mostraron, ¿ya? Y en términos de mapa de calor, en algunas ocasiones la idea era poder generar algún shock de que la gente viera dónde estaban las concentraciones de casos, pero se daba esta no sé, dualidad entre lo ético, ¿cierto? Y lo comunicacional. Entonces, por ahí fue algo más bien dual lo que hicimos y probablemente a mí me hubiese gustado más mostrarlo. No obstante, mucha gente lo vio, autoridades, las autoridades militares, ¿cierto? En el Comando Conjunto Norte se dio, y a nivel local. El tema es que los datos de salud son muy sensibles para mostrarlo a la comunidad. O sea, no podemos necesariamente exponer a las poblaciones. A mí me hubiese gustado que se conociera más. Creo que es importante poder informar a la comunidad. La comunidad, mediante este conocimiento, hubiese podido quizás tomar a lo mejor más resguardo o sentirse un poco más intimidada, porque después de un periodo de tiempo la gente ya derechamente no quería. No sé, hay ocasiones donde hemos pillado o fiscalizado muchas fiestas clandestinas, encuentros familiares, no sé, matrimonio, inclusive algunas autoridades también se pasaron esa luz roja, ¿no? Entonces, es un tanto complejo poder mostrarlo y poder generar esa conciencia con la comunidad. Y otro, me puedo colgar un poquito la pregunta, disculpa Marco, pero Sí. hablaste justamente de la sensibilidad de los datos y en esos términos, si tú tuvieras que recomendar para futuro, para otras regiones, servicios de salud o cualquier instancia, ¿cómo recomendarías tratar estos datos sensibles?
trabajarlos a distintas escalas, por supuesto que a nivel de punto y saber dónde vive cada persona con tal o cual enfermedad va a ser complejo, ¿cierto? Pero ¿cuál sería tu recomendación para, uno, tener la mejor información posible en base a esta experiencia que tienen ustedes, pero además poder comunicarla o procesarla, o también poder trabajar en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, haber trabajado con otras instituciones del mismo estado para poder canalizar, no sé, la ONEMI o el Ministerio o la Seremi de Desarrollo Social o de Economía? ¿Cómo tú trabajarías esos datos y qué recomendarías a otras regiones, por ejemplo, o de cómo trabajar resguardando esa sensibilidad? Yo creo que lo primero es no tener miedo a mostrar información. Yo creo que eso es importante. Creo que el trabajo multiescalar, dependiendo qué es lo que queramos lograr, ¿cierto? También es algo que es relevante. Por lo tanto, creo que hay una diversidad para mostrar los datos desde los límites operacionales de cada APS o CEFAM. Puede mostrarlos a nivel de zona censal, que también es una estadística muy válida en relación a las cantidades, ¿cierto? Tanto de vivienda y de personas que viven ahí. Y también los mapas de calor, yo creo que fue una muy buena chance de poder mostrar en términos generales de cómo operan los barrios. Y finalmente no podemos hacer los tontos y hay interacciones entre barrios y tenemos que contenerlo. También eso hubiese sido importante en algún minuto poder generar una instancia con las instituciones de orden, que finalmente son las que tienen cierta potestad para poder generar otras acciones y también, no sé, quizás es muy complejo o sensible en estos días decir que necesitábamos un poquito de espantar a la gente. O sea, señora, métase en su casa, barra otro día la calle, ¿no? Y ese tipo de cosas nos cuesta un poco. Pero claro, el trabajo interescalar o multiescalar, yo creo que finalmente es lo que resguarda a las poblaciones. Pero en algún minuto, bueno, no sé, prácticamente toda la comuna estaba enferma, por lo tanto, o gran parte de la comuna, ¿no? Por lo tanto, mostrarlo y ver las realidades, ¿cierto? Creo que hubiese sido algo más próspero para nuestras comunas. No sé si Marco Disculpa, tiene eso. en Marco, ese adelante. sentido es interesante la discusión de lo que señala Yetro en este equilibrio que hay que buscar entre la privacidad de las personas y la salud pública, ¿cierto? Claro. Están estas dos. No. Muy bien. Pues Marcos parece, ¿no? Sí, nos cayó Marco, parece, pero voy Se a perdió. aprovechar de leer algunas preguntas. Estaba Manuel Nájera, del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que incluyeron una forma de cuantificación de su reporte por caso y por zona, porque claro, sabemos que no todo se alcanza a reportar. O se asumió que eso es homogéneo. Por ejemplo, una forma de tratar de estimar el subreporte es ver la mortalidad, ¿cierto? El problema es que cuando tú te bajas a una escala muy pequeña, vas a tener datos vas a tener muchos ceros, ¿cierto? Entonces, tratar de estimar eso va a ser un poco difícil, pero o asumieron solamente que encontraban todo lo que pudiese existir. Sí, la verdad es que, bueno, dentro de este trabajo que fue súper bonito, la verdad es que el recurso humano para generar más es limitado, soy yo. Entonces, en definitiva, lo que hicimos fue georreferenciar los casos de distintas formas, pero lamentablemente no pudimos generar mayores acciones. De hecho, ahora que hemos tenido un poquito más controlado esto, se me ocurrieron algunas cosas de poder modelar, ¿cierto? Cómo fue expandiéndose, contrayéndose esta mancha de calor, en términos de modelo y ver hasta dónde podemos alcanzar. Pero la verdad es que los servicios públicos hoy día tenemos una vocación que está netamente diseñada hacia dónde va el camino de nuestro negocio, ¿no? En este caso es la fiscalización, por lo tanto, generar mayores
investigaciones o escenarios probables, nos hubiese encantado, pero no tuvimos esa capacidad. O sea, esto sirvió, lo probamos y le dimos. Y abrir. O sea, nos casamos con esto y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Hubiésemos quizás, muchas cosas se pueden perfeccionar a partir de esta experiencia, pero para el desconocimiento que teníamos y los pocos insumos y recursos que tuvimos, fue la verdad bastante, sacamos una lección muy positiva de esto. Perfecto. No sé, Marco volvió porque se había cortado en su pregunta. Marco, adelante. Sí, no sé hasta cuándo se escuchó, pero... Estás hablando de lo multiescalar, hasta ahí sí, quedamos. perfecto. Y el tema está estos dos elementos, que es por un lado la privacidad y por otro lado la salud pública, digamos. Y ahí detrás de lo que tú comentabas anteriormente está la búsqueda de ese equilibrio. Eso me pareció interesante como comentario. Sí. Es que ahí hay que buscar el para qué. O sea, ¿para qué queremos mostrar los datos? ¿Cuál va a ser nuestra gestión y qué nivel de gestión tenemos nosotros? O sea, también el trabajo con los municipios son súper pobres, entonces tampoco, por más que quisiéramos hacer más cosas, ¿cierto? Costó. Recursos, estamos en un estado de austeridad, ¿cierto? Entonces costó por ahí lograr recursos. En los municipios fundamentalmente se les ordenó realizar ciertas acciones y no siempre cumplieron en base a lo mismo, o sea, a no tener recursos. Y la actividad económica acá tampoco funcionó mucho tiempo. Tengo otra pregunta que es súper interesante, Leticia Jado, dice, que gracias por la presentación, y si vieron si hubo alguna correlación entre las zonas que ustedes definieron como más vulnerables y la cantidad de casos, la incidencia, dice, y si ha cambiado con el proceso de vacunación, o si es que eso también tenía relación, agrego yo, con la mortalidad, hospitalizaciones o algún otro índice que muestre el impacto. Bueno, sí, o sea, en lo que pudimos identificar con casos positivos y las áreas más vulnerables, efectivamente teníamos no sé, domicilios completos, 10, 20 personas enfermas. Sí, hay una correlación. Ahora, si lo pudimos demostrar tácitamente con nuestro trabajo, no lo hicimos. Sí, pero sí lo podemos ver, o sea, es evidente. En algún minuto en la presentación había láminas donde se vio una correlación, ¿cierto?, de periodos de tiempo en donde parecida, se sí. identifican claramente que este sistema es congruente con lo que dijimos. ¿Ya? En relación a la mortalidad, hoy día estamos en función de poder espacializarla. Como les comenté, no sé, georreferenciar 200 casos diarios, 180 casos diarios nos tomaba todo el día y más. Por lo tanto, nos abocamos netamente a ese trabajo, ¿ya? O me aboqué a ese trabajo durante un periodo de tiempo bastante largo. ¿Ya? Respecto al tema de las vacunas, es una muy buena pregunta y es muy importante poder lograrlo. Lamentablemente, estamos trabajando en las bases de datos ahora para poder identificar de dónde es la persona que se vacunó. Porque ustedes comprenderán que por el tema de aforo, por el tema de tiempo, ¿cierto? Y que necesitábamos ir avanzando en la vacunación, lamentablemente no se tomaron los datos de vivienda, por lo tanto hoy día estamos cruzando la información de vacunados con los validados por FONASA para saber a qué territorios operacionales corresponden y a identificar la dirección para poder georreferenciarlo. Pues esperamos tenerlo de aquí a 2 semanas más para ver dos o tres ítems que son bien importantes, que tienen que ver con la mortalidad y los sectores más vulnerables, la vacunación en relación a la mortalidad y, bueno, eso compararlo con este mapa de vulnerabilidad. A ver si es que hay algunas correlaciones y si efectivamente estamos teniendo la llegada a los lugares más vulnerables y a los lugares donde tuvimos más mortalidad, para ver si es que hubo conciencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos queda y también identificar dónde tenemos déficit de vacunas para poder llegar. O sea, en algún minuto lo planteamos.
esto se dio muy rápido y no tuvo, como lo comentábamos hace un rato, ¿cierto? Cuesta instalar estas lógicas, porque tenemos que no solamente convencer, demostrar, sino que también tener una proactividad que va más allá a veces de la obtención del dato. Oye, tengo un par de comentarios más y eso, quería también poner un tema que tiene relación con estos comentarios. Que Manuel comenta ahí respecto a los casos encontrados y que la concentración y la cantidad de contactos detectados y que afectó o no en las distintas zonas la contracción o cambió la cantidad de casos nuevos y los casos y de los contagios. Y tengo también un comentario y una pregunta de José Villarroel. Pregunta también sobre la coordinación, creo que ya respondiste algo de eso, la conexión con las autoridades, con el trabajo territorial y las autoridades locales y regionales, pero habla también, y pasamos a este otro tema que creo que es interesante, que no siempre es muy conocido, que habla sobre la relación de este trabajo y cómo se ha desarrollado esto en base a la experiencia que han tenido en otras áreas. Por ejemplo, en la experiencia en el control de vectores, ¿ah? Que tienen... así que yo sé que tú tienes algún trabajo en eso y quizás tienes algo que mostrarnos y comentarnos. Tenemos unos minutitos. Creo que sería interesante si es que nos puedes comentar algo de eso, Yetro. Sí, te agradezco el pase, Cristian. Yo tengo una presentación, no creo que la podamos ahondar en profundidad, pero quería ver si es que la puedo mostrar. No sé si estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? No, aún. No. En términos, porque creo que es importante, hasta el siglo pasado en el norte de Chile existía dengue, habían casos de dengue. Por mucho tiempo se encontró el principal vector, que es la Aedes aegypti, y ya por ahí, por el año 2014-2015, se detectaron en Arica y posteriormente en Iquique algunos nuevos hallazgos del vector. Si no me equivoco, creo, o puede ser posterior, me puedo equivocar en la fecha, pero en los últimos años se han detectado nuevamente. Y ahí el trabajo territorial, el trabajo de sistema de información geográfica e inteligencia territorial creo que juegan un rol importante en un contexto del cambio climático, donde hemos visto que enfermedades o vectores empiezan a cubrir zonas donde antes no se encontraban. Un ejemplo clásico es el mismo dengue en Lima, en Perú antes no había, no se detectaba tanto, pero en las últimas décadas han encontrado de manera importante. Entonces, creo ahí es importante que nosotros nos estemos adelantando y ocupando estas tecnologías para entender parte de esta realidad, ¿cierto? Y aportar al control. Así que ahí está, Yeto, estás compartiendo, perfecto. Súper. Así que adelante, sigue. Bueno, muchas gracias por por la introducción. Efectivamente, nosotros dentro del año 2019 identificamos la presencia nuevamente de Aedes aegypti en nuestra región. Acá hay un poquito de antecedentes que lo voy a pasar más bien rápido en relación a lo que ya comentó Cristian. Bueno, comentarles un poquito que como antecedente, ¿cierto? Del año 2000 tuvimos la presencia y la reintroducción de Aedes aegypti en Rapa Nui. Y durante el año 2002 se detectó el primer brote de dengue. ¿Ya? A partir de esto se generó un programa de vigilancia y control de vectores a nivel nacional, ¿ya? En donde se instalaron en la Seremi de Salud este sistema de vigilancia contratando personas, ¿cierto? Nos expandimos y pudimos bueno, estar acá en este momento. Ya, el año 2016, en Arica y Parinacota, también se encontró el vector. Actualmente no hay casos positivos de dengue autóctonos, siempre son importados, normalmente de Bolivia y Perú. ¿Ya? Y nosotros el 26 de marzo del año 2019 también lo identificamos acá. ¿Ya? A partir de eso, bueno, o sea, no a partir de eso, nosotros lo identificamos con nuestro sistema de vigilancia y monitoreo. ¿Ya? En ese sentido, el propósito de este plan de vigilancia es prevenir la presentación de casos de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, que es este mosquito que ustedes ven al costado inferior izquierdo.
¿ya? Y por otro lado, aportar con información de presencia y la distribución. También su densidad, ocupando algunos índices. Ustedes saben que este mosquito está presente en prácticamente todo el mundo. Nosotros estábamos libres a nivel continental hasta el año 2016 y hoy día, ¿cierto? Como se encontró en estas dos zonas, estamos luchando contra él. Ahora en Arica, durante el mes pasado, teníamos alrededor de 20 hallazgos relacionados con Aedes aegypti, ¿ya? Bueno, y parte de los objetivos de este plan de vigilancia bueno, es la detección oportuna de la presencia de mosquitos, conocer la distribución del vector, implementar y planificar acciones de vigilancia, de prevención y control, ¿ya? Toda vez que mientras antes nos preparemos, va a ser más sencillo o menos complejo el abordaje. ¿Ya? Bueno, también tenemos que determinar los niveles de infestación mediante la búsqueda activa de los distintos estadios que encontremos de mosquitos y reducir las condiciones de reproducción. Básicamente, identificar en qué condiciones están las viviendas y evitar las acumulaciones de agua para la reproducción. ¿Ya? Toda vez que este mosquito ovipone en aguas sucias o limpias, y luego de 7 días eclosionan los huevos y tenemos la metamorfosis hasta construir un adulto. Tenemos dentro de nuestra estrategia de vigilancia dos áreas muy fuertes que son la vigilancia entomológica y por otro lado que son las denuncias. Y dentro de la vigilancia entomológica tenemos las inspecciones a las viviendas, ¿ya? Y esto determinamos presencia, su distribución, calcular índices de infestación, los controles de flujo y la destrucción de criaderos y de criaderos potenciales. ¿Ya? También tenemos una vigilancia en puntos estratégicos, ya esto se monitorea con trampa, de manera periódica y sistemática, en lugares definidos. ¿Ya? Para según la literatura, tenemos, como ustedes pueden leer ahí, algunos sectores como son los hospitales, los cementerios, las ferias libres, lugares de disposición de residuos, terminales y aeropuertos, entre otras. Y como les comenté, teníamos el tema de la vigilancia comunitaria, que básicamente mediante la difusión se hace conocer a la ciudadanía qué es lo que estamos buscando y dónde pudieran llevar sospechosos de mosquitos. Bueno, nosotros actualmente en nuestro sistema de vigilancia tenemos trampas ubicadas en Iquique, en Alto Hospicio, Guara, Pozo Almonte y Pica, y en las zonas rurales también tenemos campañas de prospección a algunas quebradas de interés, que son las quebradas de Tarapacá, en donde ahí tenemos de manera endémica Anófeles, que es transmisor de malaria, la localidad de Pica, que también durante los años 50 fueron los últimos hallazgos de Aedes aegypti, y los sectores de Matilla y Valle Quimba, que comprenden también parte del sistema de la comuna de Pica. También vamos a la comuna, perdón, a la localidad de Suquimiñimiñe, y que estos pertenecen al complejo de Guara. ¿Ya? Como les comenté, las áreas de mayor interés para nuestra vigilancia y que son sectores con mayores probabilidades de condiciones favorables para la proliferación, es donde está la mayor densidad de población, tomas y campamentos o asentamientos irregulares, mercados y su entorno, cementerios, puertos y aeropuertos, ferias libres, sectores con acumulación de enseres en desuso y recintos penitenciarios, ¿ya? Nuestro primer hallazgo fue en un recinto penitenciario, mediante nuestro sistema de trampeo. A raíz de eso, nosotros generamos la búsqueda de este mosquito. ¿Ya? Lo que nosotros fundamentalmente generamos fue una espacialización de las áreas de interés y de estos lugares puntuales, y se trabajó en base a la dispersión de este vector, que son 200 metros diarios aproximadamente puede volar, ¿ya? Y bueno, parte de esto también lo trabajamos en un formato raster con un fishnet o mosaico regular,
en donde espacializamos y definimos áreas priorizadas, que eran fundamentalmente donde tuviéramos la posibilidad de tener hallazgos, ¿ya? Una vez identificadas estas áreas, se determinó incorporar nuestro sistema de vigilancia de trampa, y ustedes lo pueden ver ahí en Iquique. Esto se hizo para Iquique y para Alto Hospicio, ¿ya? También en la comuna de Pozo Almonte, porque son comunas fronterizas en donde atraviesa la carretera panamericana, y donde tenemos un alto flujo de camiones, entre otras cosas, ¿ya? También lo tenemos en Huala, donde tenemos puntos fronterizos, es un punto de mediana frontera, ¿no? Donde tanto las cargas de Arica como las cargas que vienen de Colchán y Bolivia se estacionan en esos sectores. Además de, bueno, como tenemos vuelos internacionales a zonas endémicas, también instalamos trampas en el aeropuerto, ¿ya? Mediante este sistema de monitoreo, nosotros identificamos en la zona norte de Iquique en los primeros hallazgos, determinando 4 perifocos, en donde tuvimos que determinar acciones de vigilancia, además de un hallazgo que tuvimos en la tenencia de carabineros que está en Hual, ¿ya? Fueron nuestros 5 perifocos de 200 metros, y ahí, como ustedes pueden ver en ambas láminas, se identifica cuáles son los entornos en donde tuvimos que realizar acciones de inspecciones. Esto, en un periodo de tiempo, se tiene que revisar al 100% todos los inmuebles, determinando si es que tenemos o no dispersión de vectores. Por lo tanto, en el primer foco, que fue acá en la cárcel, y después tuvimos las expansiones hacia el 2, el 3 y el 4 en un rango de una semana. Posteriormente revisamos y no generamos más. A raíz de esto se levantó una alerta sanitaria, la que nos proporcionó recursos y, entre otras cosas, tomar medidas sanitarias para poder abordar este tema en la región, ¿ya? Ahí generamos inspecciones domiciliarias en los perifocos, y para saber el estatus de la comuna, levantamos el 10% de las viviendas de la ciudad de Iquique, ¿ya? Y esto puede ser reiterativo, ¿cierto? Para determinar la presencia, determinar la distribución, calcular algunos índices de infestación y hacer los controles de foco, que fundamentalmente se hicieron en las primeras instancias, porque luego no logramos tener hallazgo, ¿ya? El levantamiento del 10%, este levantamiento tomológico, determinamos las áreas según los puntos estratégicos que ustedes vieron. Trabajamos el levantamiento con el ejército, utilizamos la cartografía censal del INE, y ocupamos un proyecto de cartografía CEDIS, que es básicamente la distribución de lotes que existen en cada manzana para identificar la cantidad de viviendas. Utilizamos como unidad de planificación básica en las zonas censales, que son estas unidades de alrededor de 2.000 viviendas, para poder planificar las acciones y cómo íbamos a generar el levantamiento. Mediante este análisis de procesos jerárquicos que realizamos para determinar estas zonas priorizadas, ocupamos una metodología aleatoria para identificar qué áreas teníamos que levantar para sacar una muestra representativa de la ciudad, dividiéndola en 6 grupos, ¿ya? En donde les dimos el insumo suficiente al ejército para que pudiera levantar con bueno, cierta metodología, y pudimos establecer estos 6 puntos y la cantidad de encuestas que se tenían que hacer y el total de predios que se tenían que levantar por cada uno de estos lotes. Generamos una capacitación al ejército, mostramos qué es lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer, entregamos un dispositivo móvil para poder capturar datos, y sobre eso una parte trabajó en el levantamiento del 100% de las viviendas que estaban en los primeros hallazgos, y después, con la metodología del levantamiento, ¿cierto? Hicimos este registro de viviendas a nivel comunal. La idea era poder capturar distintas muestras de estadios maduros e inmaduros de mosquitos, para poder enviarlo al laboratorio y identificar fundamentalmente de qué se trataba, ¿ya?
tuvimos revisiones al 100% de los perifocos, y luego de esto, que fue alrededor de un mes, trabajamos en inspecciones aleatorias por 6 meses, levantando el 20% de las viviendas de cada uno de los perifocos, ¿ya? Y hasta completar, luego de esos 6 meses, el 10% del mismo sector por 5 años. ¿Ya? También fue el mismo trabajo, lo logramos para la comuna de Huara. Trabajamos con la plataforma de la modernización de la información de la autoridad sanitaria, el MIDAS, que es un visor territorial que tenemos, en donde nosotros ingresamos mediante la plataforma de vector continental nuestras inspecciones diarias, ¿ya? Logramos un total para el 10% de 12.600 observaciones, que fueron visitas realizadas, que son toques de puertas, con un total de 6.434 inspecciones concretas. ¿Ya? Bueno, y tenemos los resultados también de la gente sin moradores, o de la vivienda sin moradores, y la gente que se negó a la inspección también, ¿ya? A partir de estos resultados, nosotros logramos identificar dónde estaba la mayor concentración de criaderos potenciales. Fundamentalmente eso fue lo que quisimos ver y reflejar, y mediante la gran herramienta de los mapas de calor o densidad de kernel, logramos identificarla, cuantificarla y poder tomar acciones en la comuna, ¿ya? La imagen que ustedes pueden ver a la derecha es la estrategia de comunicación de riesgo que realizamos. Definimos los territorios donde poder abordarlo en base a lo que tuvimos en relación a los criaderos potenciales, poder comunicar a la población y poder hacer monitoreo, redistribuir nuestras trampas y poder generar monitoreo permanente en estos lugares, ¿ya? Y en relación a hacemos campañas de vigilancia, hay 4 láminas de 4 quebradas, en donde nosotros tenemos que recorrer permanentemente, de manera anual y trimestral, estos sectores. Actualmente estamos trabajando fuertemente en Pica, en la quebrada de Tarapacá, y en la quebrada de Chiza, donde está Suca, Minimiñe, que hemos detectado anófeles, y hoy día tenemos en proceso un levantamiento para generar un nuevo diagnóstico de la provincia del Tamarugal, a fin de poder identificar cuál es nuestra carga de mosquitos anófeles, para poder prevenir la reintroducción o un brote de malaria. Eso, bien rapidito, quería mostrarles esta presentación. Y muchas gracias, Yetro. Bueno, el trabajo, y creo que es importante porque que hayas mostrado esto, porque esto es un trabajo que es permanente, quizás no se hace con ese nivel de detalle, de análisis geográfico que nos estás mostrando tú, pero es un trabajo que hacen en acción sanitaria en la Seremis de Salud en muchas partes del país, que no siempre se conoce, y creo que es importante mostrar un buen trabajo, un trabajo bien hecho, como lo han hecho ustedes, y que es parte de la protección. De hecho, el éxito es el no tener casos, no tener o reducir los lugares donde pudiese desarrollarse la Aedes, por ejemplo, la Aedes aegypti del mosquito. Claro, hoy día, perdona que te interrumpa, o sea, Sí. hoy día tenemos algo un poquito más o complejo, por así decirlo, que tiene que ver con las migraciones de países endémicos que tienen enfermedad. Entonces, hoy día nosotros nos encontramos en un sistema que está súper vulnerado. Tenemos una frontera sin control, por así decirlo, que es súper extensa. Entonces, por ahí podemos tener algunas filtraciones, ¿cierto? Y tenemos que fortalecer el sistema regional, porque también somos la puerta de entrada hacia el resto del país. Entonces, la verdad que la dedicación y el trabajo que se hace es muy consciente, y es muy arduo también. O sea, ir a las quebradas, por ejemplo, estar en un proceso de observación, de identificación, requiere y demanda una expertise y un tiempo que la verdad es bastante grande, ¿no?
Y no deja de ser importante ahí lo que tú mencionas, la coordinación con otras instituciones. Tú hablabas que también con militares hacían las revisiones, se levanta información, y ese es un proceso completo de alimentar de datos para generar ustedes el análisis y la información. Así que creo que, no, excelente. Hay un par de comentarios que lástima que no habían tomado mejor y más esta experiencia que tú muestras para controlar mejor el COVID, y felicitaciones también desde la U de Conce, me imagino, Víctor, ahí, no, que saluda. Yo les agradezco los comentarios y no quiero bajarle el perfil, pero quiero también que miremos el territorio. Es complejo poder implementar una estrategia así en todos lados. O sea, la cantidad de casos que se dieron en un minuto, no sé si hubiésemos tenido toda la seremi y la capacidad de poderlos gestionar así. O sea, los sistemas comunales son complejos. Es importante mirarlo y poder, ojalá, replicarlo para poder tomar acciones en los distintos territorios. Para nosotros, de alguna manera, tenemos dos comunas eminentemente urbanas. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos el volumen de población que componen un par de comunas en Santiago o en la región metropolitana. Así también en algunas otras fuertes concentraciones en el sur. El propósito de esto, por un lado, es mostrar la herramienta y ver hasta qué capacidad tenemos de replicarlo. Pero para eso también no solo necesitamos personas capacitadas y comprometidas, sino que también necesitamos los recursos del Estado. Y en ese sentido es súper válido poder mostrar esto para tomar esa conciencia. ¿Sí? Creo que hacia allá, por lo menos hoy día, en la instancia en la que estamos los geógrafos y personas que trabajamos con información territorial, queremos poner en la mesa y queremos poner en discusión. Creo que tenemos mucho que aportar, podemos generar mucho feedback, pero no lo podemos hacer no sé, pues, si no estamos inmersos en el sistema. Y también me parece muy prudente que podamos vincularnos con la academia para poder ir formando y generando las necesidades para instalarlo. O sea, hoy día hay un trabajo muy silencioso y bueno, de mi parte también no quiero ser como muy autorreferente, pero a mí me cuesta también un poco mostrar y salir afuera, o sea, tener la confianza un poco, no solo de ustedes, por ejemplo, que me permiten el espacio, sino que también irlo buscando, porque a veces es una lucha como con el codo, ¿no? Así como ir empujando hasta que se abra la ventana para poder mostrar este trabajo. Bueno, sí, súper importante, y estamos aquí, es nuestra idea, de nosotros como grupo de la Geosalud de la USACH, es aportar a la disciplina, aportar a que vayamos viendo, y no solamente el tema de recursos, sino que también la visualización de que esta forma de análisis territorial, que estamos hablando mucho de, de la territorialidad y todo, pero claro, cómo nosotros cuantificamos en esa perspectiva para poder aportar a la toma de decisiones. Así que mira, no nos queda mucho tiempo, de hecho nos pasamos ya un poquito. Quiero agradecerte, Yetro, por la excelente presentación, muy ilustrativa. Me gusta en especial que hayamos alcanzado a revisar dos temas, que es vectorial, control, ¿cierto? Junto con el tema de COVID, donde estamos viendo dos temas que es salud, muchas veces le dicen salud ambiental, otra salud humana, pero en realidad o control vectorial, pero en realidad la salud es una sola, ¿cierto? El concepto de una sola salud o el One Health, que tiene que ver con que todos los sectores tienen que ver con el control de enfermedades y sobre todo con lo que vamos viendo desde el cambio climático hasta el advenimiento de nuevas enfermedades infecciosas que son básicamente, la gran mayoría, zoonosis. Creo que tenemos que trabajar y hay una oportunidad ahí para poder hacer más y mejores iniciativas de control. Así que te quiero agradecer y muchas gracias a todos por asistir. Los dejamos desde ya invitados para para el próximo seminario que tenemos el 7 de septiembre, donde vamos a estar viendo una excelente presentación de nuestro académico Ricardo Crespo respecto a la diabetes y la territorialidad respecto a la diabetes. Así que no sé si quieres algo comentar, una sinopsis, Ricardo, o algo, algún comentario extra. Mira, básicamente que vamos a mostrar
algunas herramientas que consideramos, estadísticas que consideramos interesantes como para desagregar datos que no están a nivel de zona censal y los llevamos de comuna a zona censal. Creo que es una buena herramienta. Y también unos métodos de clusterización. Entonces, eso fue una publicación que el año pasado creo que la aceptaron, sí. Estuvo bien buena. Así que por ahí va. Microsimulación espacial. Microsimulación espacial. Sí. El futuro hoy, ¿o no? Bueno, los dejamos invitados Está para la próxima semana. Es un seminario muy interesante, tiene que ver con tecnología, con territorio y sobre todo con cómo se segrega una ciudad en términos de la salud, ¿cierto? Vamos a conversar un poquito de eso la próxima semana. Yetro, nuevamente, muchas gracias por tu presentación y los dejo invitados a todos para el próximo mes, el día 7 de septiembre, martes 7 de septiembre, como todos los primeros martes de cada mes, a las 12 por este link que le va a estar llegando a todos también que están inscritos con sus correos. Así que muchas gracias y hasta la próxima.